Bien, el tema del día de ahora es la célula eucariota. Tenemos que la célula eucariota, ya que lo reconocemos como la unidad estructural de todos los seres vivos, tenemos dos divisiones, ¿sí? Cuando hablamos de divisiones, hablamos que hay células procariotas y células eucariotas. En las células eucariotas son las que se encuentran en las plantas, animales y nosotros, ¿sí? Y vamos a hablar justamente de ello. Ya les he mencionado algunas diferencias de forma verbal, ¿sí? Y obviamente lo tienen ahí en el libro. Vamos a enfocarnos el día de hoy en lo que es la célula eucariota. Bien, ¿qué es lo que tiene una célula eucariota, Alejandro? Tiene una estructura más compleja, incluyen a protistas, hongos, plantas y animales. Cuando estamos hablando de protistas y hongo, hablamos de unicelulares, es decir, la célula eucariota también se encuentra como unicelular, pero también lo encontramos como pluricelulares, en el caso de las plantas y los animales. ¿De dónde proviene ese término? Proviene del eu, que es verdadero, y carión, que es núcleo, ¿sí? Científicamente, lo que se vio en un francés de que existe una nuez dentro de una célula que diferencia a otra célula. Y de aquí se denominó lo que es eucariota, es decir, provista o que tiene un núcleo, a diferencia de la célula procariota. Las eucariotas presentan núcleo rodeado por una membrana o envoltura nuclear. Eso ya vimos nosotros en la gráfica anterior, la diferencia que tiene entre una procariota y una eucariota, y vamos a ver un video después al respecto. Bien, como tú puedes ver, en tamaño hay una diferencia, ¿sí? Cuando tú puedes ver aquí la eucariota, puedes ver que existe al lado una procariota, y yo les había mencionado que la diferencia en tamaño es abismal. Cuando habíamos hablado de que en la regla tenemos 1 milímetro y lo queremos dividir es en 1000 partes, significa que ni siquiera es de la dimensión de la punta del esfero cuando tú lo pintas en la hoja de un papel. Ese gráfico que tú tienes ahí está demasiado grande. De hecho, se habla de una micra. Significa que esta procariota que tú la encuentras al margen superior derecho, estas se encuentran desde 2 a 10 micras. Significa que es muy pequeño. Mientras tanto, la eucariota es mucho más grande. A pesar de que este de aquí se lo encuentra de forma pluricelular, ¿sí? Se le encuentra más grande y viene desde lo que son de 10 micras a 20 micras de ahí en adelante. Y les había mencionado anteriormente que tenemos un ejemplo de una eucariota en la célula que se encuentra en el huevo de la gallina, que este llega hasta medir a 2 centímetros. Bien, nos vamos a enfocar el día de hoy en lo que tiene que ver con la célula eucariota. Bien, Eric Jiménez, ¿qué partes tiene la célula eucariota? Presta atención. Erika Simbaya, ¿qué partes tiene la célula eucariota? Membrana celular o plasmática, aparato de Golgi, citoesqueleto, pared celular, mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso, núcleo, lisosoma, citoplasma y retículo endoplasmático liso. Muy bien. El día de hoy vamos a generar un gráfico y vamos a identificar que esto se encuentra en nuestro cuerpo. De hecho, todo nuestro organismo, desde la punta del cabello hasta las puntas de las uñas de los pies, tenemos células y toda célula tiene diferentes organelos. Bien, y vamos a hablar de cada uno de sus estructuras. Ya hemos entendido de que la membrana plasmática en la gráfica anterior es la que diferencia la parte externa con la parte interna. Así de sencillo. Es decir, es el límite externo de la célula y esta se llama membrana plasmática, encargada de ¿qué? Controlar el paso. Acuérdense que les dije que es una membrana semipermeable. ¿Qué es lo que entra y qué es lo que sale? Ella controla la sustancia.
Porque al igual que las otras células de al lado, generan toxinas que salen al líquido extracelular. La célula tiene que identificar si es una toxina o es algún nutriente. ¿Qué es lo que permite mediante estas proteínas que ya vimos anteriormente? Le permiten el conducto de poder ingresar lo que beneficia adentro de la célula y saca la toxina de la célula. Tenemos que aquí, en el gráfico, en la parte superior y en la parte inferior, está formado por dos capas, que estas capas se le llaman fosfolípidas, porque está formado por aceites, ácidos grasos. Y cuando decimos fosfolípidas, porque dentro de su estructura molecular también tiene como ingrediente el átomo de fósforo. La membrana plasmática está formado por una doble capa de fosfolípidos que cada tanto está interrumpida por proteínas incircuncisas en ella. Y eso ya está explicado. Bien, vamos a pasar a algo muy importante. Y esta es la parte más importante prácticamente del núcleo. Bien, vamos con Zuleimi. ¿Qué función tiene el núcleo dentro de una célula eucariota? En lugar donde tiene lugar la transcripción y el procedimiento del ARN y el ensamblaje de las subunidades de los ribosomas. Así es. En la parte del núcleo se generan estas diferentes partes, ¿no? Y aquí hay una diferenciación, por eso se lo he puesto a un lado, pues es prácticamente el núcleo que tú ves aquí, es la parte que separa lo que está dentro a lo que está afuera. Y es muy fácil de generar el concepto que dentro de ella está el ADN, que es ese mapa de información que tiene un organismo para poderse reproducir. La célula tiene esa ventaja, tiene esa característica. Cuando hay la división celular que ustedes aprendieron el año pasado, se duplica prácticamente todo ese ADN para formar una célula idéntica, que esto se llama mediante la reproducción de la mitosis. Ustedes ya lo conocen. Bien, en el ADN se encuentran los cromosomas. Esto también ustedes ya lo saben. Son las fibras de ADN condensadas que almacenan información genética. Bien, cromátides. Esto yo creo que ustedes ya también les hice un ejemplo el otro día. Los cromosomas encontramos en forma de X, ¿sí? Cuando nosotros lo vemos y estudiamos el ADN lo encontramos así. Pero realmente lo que es la unión de unos bracitos que se forman las cromatinas. Esta unión forma los cromosomas, pero en sí es una cromatina, ¿sí? Un bracito es una cromatina, que es como un carrete de hilo, ¿sí? Que cuando tú coges el hilo, lo vas desenrollando. Esa cromatina lo que tiene ahí es toda la información del ADN que se suma a proteínas, ¿sí? Vamos por otro organelo. Bueno, otra parte más bien de la célula eucariota. ¿Qué es el citoplasma? Esta está fácil. Aitana Salgado, ¿qué es el citoplasma en la célula? Es el medio interno de la célula en el que se realiza el metabolismo celular y en el movimiento de las moléculas. Muy bien. Como sabemos, el ribosoma, que hemos aprendido ya en clases anteriores, es el que fabrica los aminoácidos para que puedan generarse las proteínas. Y todos los organelos que vamos a ver a continuación están envueltos en ese citoplasma. Es nada menos que algo líquido donde se generan las reacciones químicas, ¿sí? Escúchame bien, es la sustancia líquida donde se generan las reacciones químicas. Ahora, este tiene dos estructuras ahí. Tenemos una que es el citosol, ¿sí? Más conocido como el citosol. Es un gel casi líquido que contiene en disolución o suspensión sustancias tales como enzimas e inclusiones citoplasma. Explico esto. Dentro de lo que es el citoplasma, tenemos sustancias que sirven de catalizadores o enzimas que ayudan a aumentar o disminuir la reacción que hay dentro de esos organelos. Repito, dentro de ese citoplasma existen enzimas o catalizadores que son nada menos que ayudan a que la reacción sea rápida
o lenta de los organelos que están envueltos. El citosol interviene en la modificación de la viscosidad, en el movimiento intracelular, en el movimiento ameboide, en la formación del uso mitótico, en la división celular. Bien, el citosol, en síntesis, es nada menos donde se genera todo ese movimiento de las combinaciones químicas del metabolismo de la propia célula. También actúa como tapón, equilibrado el pH celular y contiene todos los organelos. Explico este de aquí. Tampón, ustedes van a escuchar este término también. Son sustancias orgánicas, ojo, que mantienen un equilibrio. ¿De qué? De potencial de hidrógeno. Todo organismo, vamos a puntualizar eso el próximo año, todo organismo necesita un pH 7, es decir, neutro. Cuando tenemos un pH extremadamente bajo, que es ácido, tenemos un mal metabolismo. La célula también tiene que mantener un pH neutro. Si nos vamos al otro extremo y tenemos un pH muy alto, se llama basicidad o alcalinidad. También esto interfiere en las reacciones químicas. Dentro del citoplasma, lo que hay es sustancias que regulan el pH para que se den esas combinaciones de una manera perfecta. Y digo perfecta porque no le doy nada a la casualidad, le doy más bien a lo que es atributo a un diseño. ¿Cómo es posible que exista en algo tan pequeño estas funciones? Citoesqueleto. Bien, el citoesqueleto se encuentra dentro del citoplasma. Se lo hace ver de esta forma para que se pueda explicar. Es como una estructura. ¿Sí han visto ustedes los andamios? ¿Sí? Para que alguien se sube para poder llegar y pintar. Más o menos es esa estructura. Pero prácticamente es como que decimos en el hombre los huesos, la masa ósea que nos permite a nosotros estar parados. Si nosotros no tuviéramos la masa ósea, si fuéramos como culebra, simplemente nos arrastraríamos, fuéramos como un gusano. En el caso de la célula, tiene dentro del citoplasma también este citoesqueleto. Como dice aquí, está constituido por proteínas del citoplasma que polimerizan, es decir, se forman, se unan en estructuras filamentosas. Es responsable de la forma de la célula, ¿sí? La célula como tal no es gelatinosa, tiene su forma. Ahora, hay un detalle importante que quiero que aquí ustedes lo entiendan. La célula vegetal a la célula animal es muy diferente. La célula vegetal, en este caso, tiene una estructura definida, como un hexágono, porque este tiene otro elemento que se llama pared celular, pero también posee este citoesqueleto. Pasemos a ¿qué es la mitocondria? Alguien de ustedes les pregunte, ¿qué es la mitocondria? Ahora sí, con participación de ustedes. Emily Quispe, ¿qué es la mitocondria? ¿Para qué sirve? No era para producir proteínas. Bien, la mitocondria. Esta es la que produce la energía que necesita la célula, ¿sí? Anoten ahí, es la que genera la energía que necesita la célula. Y les había mencionado ya antes de que genera esa materia de energía que se llama ATP. ¿Qué es el ATP? Adenosin trifosfato. Así se llama esa pequeña molécula que necesitamos todos los organismos vivos para que entre en función la célula, ¿sí? También realiza la función de respirar celularmente. Vamos al ribosoma, que también ustedes ya identifican su funcionamiento. Diego Holguín, ¿para qué sigue el ribosoma? Eso hemos hablado varias veces. ¿Para qué nos sirve el ribosoma? No era como un sistema de almacenamiento. ¿Ya? Bien, más bien el ribosoma es ese órgano que es como la fábrica, que ingresa toda la información que viene el ARN y lo codifica, ¿sí? Lee, en palabras sencillas, lee la información que trae el ARN mensajero, lo traduce y lo forma en aminoácidos. Y ese aminoácido forman las famosas proteínas que necesita la célula para su metabolismo. Por eso dice el concepto, sintetiza o produce proteínas según el código
escucha, o yo le pongo más fácil, la información que trae el ARN que ha copiado del ADN, ¿sí? Aquí está. Entonces, en pocas palabras, es esa industria, ese organelo lo que hace es recibir la información del ARN y genera los aminoácidos y los va acoplando hasta formar la proteína. Anthony Rosales, retículo endoplasmático. ¿Qué hace el retículo endoplasmático? A ver, este creo que almacenaba las proteínas fabricadas por el ribosoma. Muy bien. Y en ese retículo endoplasmático teníamos de dos. Quien explicaba en las partes del retículo endoplasmático decía que es donde se genera la síntesis o se forman las proteínas y los lípidos. Pero tenemos de dos formas. El uno que es rugoso y el otro que es liso. Y aquí de forma mnemotecnia, si comienza liso, podemos decir lípidos. Comienza los dos con L. Liso, lípidos. ¿Qué quiere decir? Que en el retículo endoplasmático liso es donde se genera la síntesis de los lípidos, es decir, de los ácidos grasos, de esos aceites esenciales que también necesita la célula para generar un metabolismo. Y acá tenemos el retículo endoplasmático liso. Dice, este no posee ribosoma, por eso se ve una estructura lisa, ¿sí? Y consta de un sistema de túbulos cilíndricos. Además de eso, trabaja en la producción o síntesis de hormonas y lípidos. Bien, las hormonas son también sustancias lipídicas, son sustancias aceitosas. Las hormonas que generan tu cuerpo tienen esa estructura lipídica, ¿sí? Se los pone al lado porque la hormona realmente tiene una función muy importante. Involucra en el crecimiento, en el desarrollo de la célula. Vamos con el otro grupo, retículo endoplasmático rugoso. Mira, esto de aquí ya lo vemos en un gráfico, ¿sí? Este de aquí tiene incrustado dentro de su estructura lo que son los ribosomas. Y si de forma análoga nosotros cogiéramos el retículo endoplasmático, fuera que lo tocáramos con la palma de la mano y vamos a sentirlo. Por eso se le ha denominado como retículo endoplasmático rugoso. A diferencia del liso, ¿qué es lo que hace el rugoso? Este más bien genera y produce las proteínas. Los ribosomas están adheridos a la membrana y que actúan en la producción de proteínas, la síntesis de proteínas. Ya habíamos visto que el aparato de Golgi es el que clasifica, ¿sí? Es el que clasifica o el que ensambla prácticamente toda esa proteína y esos lípidos que están haciendo, en este caso el retículo endoplasmático. En la experiencia anterior que vimos del video, nos hacía ver que esto era como que en un lado, el retículo endoplasmático liso hacía, por ejemplo, los cordones, ¿sí? El retículo endoplasmático rugoso hacía la planta del zapato, el otro se hacía la estructura. ¿Y qué es lo que hacía el aparato de Golgi? Cogía las partes y las ensamblaba para formar el zapato, para que éste sea funcional y salga al citoplasma para generar su propia función. Bien, tenemos lo que son las vesículas. Dentro de la célula eucariota también tenemos otros organelos que tienen su función diferenciada. Y en este caso lo que hace es el almacén, ¿sí?, de sustancias de reserva. Son pequeñas esferas dilatadas a partir, ojo aquí, del retículo y del aparato de Golgi. Es decir, aquí ya tenemos el zapato. Seguimos el ejemplo, ya formado. Ya es la construcción de esa proteína y lípido que apareció en el retículo endoplasmático rugoso y liso, y ya lo construyó ¿quién? El aparato de Golgi. Este es un producto de eso. ¿Y qué es lo que hace? Pues almacena las sustancias que necesita la célula para seguir en su metabolismo. Vamos con los lisosomas. Acuérdense de ese ejemplo interesante que pone ella. Son como los limpiadores de la célula. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos tienen una función peculiar. Todas las toxinas que genera el metabolismo de la célula lo engullen o lo envaginan, es decir, absorben y tragan
a esas toxinas para que se sienta en un metabolismo apropiado, por decirlo así, la célula. Voy a poner un ejemplo. Es como que tuviéramos aquí en la ciudad muchas fábricas, pero cada fábrica genera basura y residuos. Necesitamos un sistema recolector de basura, ¿verdad? Para que pueda mantener el ecosistema y a su vez podamos vivir. Estos lisosomas son los recolectores de basura. Lo que hacen es limpiar todas las toxinas que generan los otros organelos que también fabrican otras sustancias, como hemos escuchado, enzimas que ayudan al metabolismo celular. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, el lisosoma es el limpiador. Como tú ves aquí en el ejemplo, ellos engullen las sustancias. Aquí no sé si tú te fijas en la parte superior, ahí tenemos uno. ¿Y qué es lo que hace dentro de en el interior, tenemos ahí algo azul, ¿sí? ¿Qué significa la toxina? Tragan, introducen a su cuerpo y lo mantienen ahí, lo capturan con la finalidad de que no haga daño a la célula en sí. Vamos por otra parte, las vacuolas. Aquí présteme atención. La vacuola en singular lo tiene la célula vegetal. Esta vacuola en la célula vegetal es muy grande. De hecho, aquí recibe todo lo que es el color, aquí recibe todo lo que es el agua que mantiene estructuralmente a la célula de la planta. A diferencia que en las células eucariotas de los animales. En la célula eucariota de los animales no solamente tiene una, sino varias. Por ende, en las dos, que es la célula vegetal y la célula animal, su función es nada menos que almacena sustancias de reserva. En el caso de las plantas es muy importante, porque si estuviéramos en laboratorio y que fuera muy interesante en un microscopio, cogemos una partícula de una hoja y tú vas a ver cómo vas a poder ver esa célula vegetal y vas a ver dentro de la célula algo que parece como un globo y esa es la vacuola. En el momento que tú pones una sustancia como el azul de metileno y pones ahí, vas a ver que la célula no se pinta en su totalidad, solamente esa vacuola absorbe esa sustancia y se pinta de colores. Interesante es. Vamos con los cilios y flagelos. Bien, no todas las células tienen estos aditivos, porque recuerda que las células eucariotas, así como son unicelulares, también hay pluricelulares. Y habíamos mencionado que en las células unicelulares están los hongos. Estos hongos sí tienen cilios y flagelos que les permiten moverse. Ya los que son organismos pluricelulares están desprovistos, es decir, no lo tienen porque tienen otro sistema de locomotor. Pero en algunos, células eucariotas poseen los cilios y flagelos. Hay que reconocer que tenemos dos tipos de células eucariotas. Primero tenemos la célula animal y segundo tenemos la célula vegetal, ¿sí? La célula animal como tal, pues es irregular, pero tiene una estructura gracias a ¿qué? Al citoesqueleto. Mientras que la célula vegetal también posee este citoesqueleto, pero a diferencia tiene una pared celular que tú puedes ver aquí y que le da esa estructura hexagonal. Es la que le da el soporte prácticamente a ese árbol. El árbol no tiene huesos porque tiene esta facilidad, esa estructura, esa pared que tiene la célula que le permite generar ese soporte. Por ejemplo, una secuoya que tiene de 30 a 50 metros de altura. No tienen huesos, pero su célula tiene una estructura fija que le permite unirse y prácticamente generar esa sustancia o esa característica de soporte. Vamos a hablar de una diferenciación que hay de la célula eucariota, animal y vegetal. Y nos centramos ahora en la vegetal porque ella tiene una pared vegetal que ya les he mencionado. Esta es la que le da la soporte y protección y también se podría decir que es el esqueleto de la célula, ¿sí? A diferencia de las células animales, siempre vamos a encontrar en forma hexagonal. Esta está formada no solamente por una capa, sino por varias capas puestas.
y tiene la celulosa, que es el almidón, que es el azúcar, que está formada la pared celular. Por otro lado, tiene una diferencia, que es el cloroplasto. Estoy hablando de la célula animal. La célula vegetal. La célula animal no lo posee. Ese cloroplasto es que le da esa oportunidad a esa planta a ser autótrofa. ¿Qué es un autótrofo? Un organismo vivo que genera su propio alimento. Ese organelo que marca la diferencia de una célula vegetal a una célula animal es la que le permite generar la fotosíntesis. Gracias a ese organelo que tiene esa célula, le permite que genere su propio alimento, la planta. Vamos por otro. Los leucoplastos. Los leucoplastos también son organelos que se encuentran solamente en la célula vegetal, porque este almacena prácticamente los almidones que se encuentran en el tejido. No sé si se acuerdan, pero dentro del tejido vegetal tenemos colenquima, ¿sí? Parénquima y esclerénquima. Dentro del tejido parenquimático tenemos este grupo de células que tienen los leucoplastos, que son los que tienen esa sustancia de reserva, por ejemplo, en la papa, en la yuca, en el caso de la raíz, en el caso del tallo, el palmito, y en el caso de las plantas angiospermas, las frutales. Y estas células encontramos donde están esos almidones. Y por último, tenemos los centriolos. Estos centriolos son los más importantes en la división celular. Cuando genera esa división celular que está generado en varias fases, que ustedes se acuerdan, profase, metafase, anafase y telofase, en la profase comienzan estos a generar un tipo de filamento, los que se adhieren a los cromosomas y los separan a los diferentes polos. Bien, chicos, hasta aquí el día de hoy hemos visto la eucariota y sus partes y su función.